Hermanos, buenas noches. Tengan todos ustedes otra vez bienvenidos a este jueves de estudio de la Palabra de Dios y también un tiempo de oración como iglesia. Estamos muy gustosos otra vez de poder reencontrarnos por medio de este medio y poder estudiar la Palabra de Dios. Rápidamente vamos a estudiarla en el Salmos capítulo 71, por favor, en sus Biblias. Te animo a abrir tu Biblia ahí en el Salmos capítulo 71. Conversé con el pastor para que podamos estar nosotros compartiendo simultáneamente, tanto los domingos como los jueves también, el tema de conocer a Dios. Pero la verdad, este tiempo estoy estudiando algunos salmos y me gustaría que nosotros los jueves nos reencontremos para estudiar el contexto de los salmos, para estudiar la razón por qué fueron escritas, quién lo escribió. No todos los salmos fueron escritos por David, pero a su vez también poder conocer a Dios por medio de, creo, un tema que necesitamos este tiempo como iglesia, reconocer en nuestra vida, no solo individual, sino a nivel nacional, mundial, que estamos pasando un tiempo de adversidad. Uno ve las noticias, ve los problemas, los conflictos que están habiendo, las muertes diarias, y sin duda alguna estamos pasando un tiempo bastante difícil. Así que en esta noche vamos a comenzar este estudio, cómo conocer a Dios, cómo experimentar a Dios por medio de la adversidad. Y para eso vamos a usar varios salmos. En otros, más adelante usaremos otros pasajes, como el libro de Deuteronomio, si Dios lo permite, también el libro de 2 de Corintios, para hablar del aguijón en la carne, de la vida del apóstol Pablo. Y espero que estos estudios puedan ser de bendición, de enriquecimiento, para que nosotros podamos crecer como hijos de Dios a pesar de las limitaciones físicas en las cuales nosotros nos encontramos. Así que voy a dar lectura en Salmos capítulo 71, son 24 versículos, ¿ya? Pero lo voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4, por favor, y luego vamos a ir desarrollando el Salmos en esta oportunidad. Salmo 71, versículo 1 al 4, dice: En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme, líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Por favor, nota bien la palabra justicia que aparece en este capítulo de los Salmos, porque va a predominar no solo esta palabra, si puedes márcala, pero también dice el versículo 3, que es el tema para esta ocasión: sé para mí una roca de refugio. Observen bien, lo vuelvo a recalcar: sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, roca de refugio, roca de fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Muy bien, hermanos, comencemos entonces nuestro estudio. Como tú ves en tu Biblia, este Salmos no tiene subtítulos, ni tampoco te dice el contexto, como en otros salmos, y vas a encontrar básicamente o directamente de quién fue su autor. Y incluso vas a encontrar algunos subtítulos que nos dicen y nos amplían un poquito más dónde podríamos encontrar el contexto de este Salmos. Pero algunas cosas particulares antes de estudiar este capítulo 71 del libro de los Salmos. No hay duda que cuando vayamos desencadenando todos estos 24 versículos, que David es su autor. Eso creo que está fuera de duda. El rey David es su autor. Algunos estudiosos consideran que el tiempo que él atravesaba era cuando su hijo Adonías estaba tratando de usurpar el trono que él en la vejez ya había delegado para su hijo Salomón. Obviamente esto había sido declarado directamente, sin ninguna duda, por el mismo Dios. ¿Quién reemplazaría a David en el trono? Dios ya lo había declarado. Sin embargo, su hijo, Adonías, había confabulado con algunos en la corte y otros más para poder tomar el lugar que le correspondía, en este caso, a su hermano. Esta no fue la única ocasión en que David tuvo que lidiar con problemas familiares, hablando de problemas con los hijos, ¿no?
lo que le habrá dolido a David enfrentar una situación así. Sin embargo, cuando uno estudia este Salmos, es notorio que el salmista acá está familiarizado con la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque parece que es una compilación de varios salmos. Porque vas a encontrar textos que comúnmente los vas a ver y los vas a relacionar, o quizás cuando leamos vas a ir acordándote de otros salmos que aparecen a lo largo de este libro. Así que parece ser que es todo una compilación de varios salmos, donde se hace mucho mención a Dios como que es la roca, un lugar seguro. Y yo creo que eso es una de las cosas que necesitamos aprender en medio de la adversidad. Tal vez nosotros lo sepamos, pero a veces olvidamos que Dios es nuestra roca, nuestra seguridad. Espero que esta noche pueda ser un tiempo de bendición a través del estudio de este capítulo. Al introducir este tema, hermanos, ¿ya? Y yo me he tomado la molestia acá, voy a compartirles una diapositiva. Espero que este tiempo salga bien. Ahí lo tenemos, experimentando a Dios en la adversidad, Salmo 71. Me gustaría que entendamos algo con respecto a los problemas que a nosotros nos vienen en la vida. ¿Sí? El libro de Pedro hace alusión en su primera carta en realidad, y nos dice con claridad en el capítulo 4, versículos 12 al 13, lo he puesto ahí en la pantalla, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué es importante entender este versículo? Porque las pruebas, las adversidades nos vienen muchas veces de golpe, sin previo aviso. Y la costumbre nuestra, o nuestra primera reacción, es sorprendernos, como si algo extraño. Y una de las preguntas muy interiores que uno personalmente me hago a veces es: ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Dice acá como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, dice Pedro en el versículo 13, sino gozaos, porque somos participantes de estos padecimientos que Cristo padeció, y para que cuando Él se manifieste en su gloria, también nos gocemos con gran alegría. ¿Por qué quise poner una antesala con este versículo? Porque a veces pensamos que como cristianos, desde el momento que uno acepta a Cristo, uno debería cargar una tarjeta de invitación que dice exento de toda adversidad. Pero esto no es así. Dios va a permitir adversidades en nuestra vida. Dios en su soberanía va a permitir estas situaciones, porque creo que son las situaciones donde uno aprende a conocer más a Dios. Basta con ver el libro de Job. Tú puedes ver el libro de Job, que él termina diciendo en el capítulo 42, yo te había escuchado, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otra traducción dice, ahora te veo con mis propios ojos. Es decir, una cosa es lo que yo escuché de Dios, que era capaz de hacer, de obrar, de recompensar, pero otra cosa es conocer a Dios personal, individualmente, de una manera o de una forma experimental, es decir, a través de una íntima relación. Y es lo que creo que Dios desea que nosotros, al atravesar una crisis en nuestra vida, una adversidad, entendamos con claridad. Hermanos, las adversidades nos enseñan varios aspectos de Dios, y podemos conocer a Dios y podemos tener íntima relación con Dios en medio de esa adversidad. No se nos debe pasar algo. Aquí dice en el versículo 3, sé para mí una roca de refugio. Y termina diciendo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, roca de fortaleza, roca de refugio. La palabra refugio no es la primera vez usada en la Biblia. Primera de Samuel 22, versículo 4, dice que Dios los dejó pues, dice ahí, con el rey Moab. Está hablando de David. David ya había experimentado, él conocía muy bien qué cosa era un refugio. Y dice, y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo, y dice ahí, en el refugio. Ahí está. Según de Samuel 22:3, el mismo David dice, Dios es mi fuerte, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi defensa y mi refugio, mi salvador, y que me librarás de violencia. Esto es en otra traducción, obviamente. Otro pasaje dice, no hay santo como Jehová. Esto lo escribió Ana después de que Dios iba a darle en su vientre un hijo tan deseado por años. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como nuestro Dios. La palabra refugio
Es la palabra Maón en hebreo, de donde nosotros entendemos la palabra morada, que es la más común para hablar de refugio. Pero este término, investigándolo, significa guarida, morar juntos, porque la raíz de esta palabra refugio habla de cohabitar. Normalmente habla de la casa cuando el esposo que se iba a casar preparaba a la esposa. Así que habla de no solo un lugar de escondite, sino de un lugar de íntima relación. ¿Cuántos de nosotros sabemos que son esos los momentos de adversidad en nuestra vida donde aprendemos a tener una íntima relación con Dios? Creo que por eso la persona que podría explicarnos bien de ese refugio es Moisés. ¿Por qué razón Moisés? Porque recuerden que Moisés experimentó y gustó de Dios de una manera muy particular. Y cuando él pidió de una manera muy personal a Dios ver la gloria de Dios, Dios le dijo que no podría ver su gloria, porque no existiría hombre que vea su gloria y viva. Pero Dios le dijo así en Éxodo 33, 21 al 23. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. A eso se refiere con refugio. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Por eso acá el salmista en el Salmo 71.3 dice: sé una roca de refugio. No era algo inventado, era algo que estaba hecho naturalmente. Y se escondían ahí hasta que pase la tormenta, o incluso se escondían de enemigos. David sabía muy bien esto porque vivió muchos años escondidos en cuevas. Y dice ahí: te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Pero lo que me gusta de este versículo, dice: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. O sea, Dios escondería a Moisés, pero para disfrutar de esa relación. Y si tú ves todo el contexto del pasaje, habla de que incluso Moisés hablaba con Dios de una manera muy especial, como el hombre habla a su compañero. Así que rápidamente entendamos algunas cosas que son importantes desde este salmo, desde el punto de vista del salmista acá en el Salmo 71. ¿Cuáles son las razones de las dificultades? ¿Por qué suceden adversidades en nuestra vida, hermanos? La primera razón que nosotros encontramos es debido a personas opositoras. Por favor, miren conmigo ahí, Salmo 71.4. Dice así: Dios mío, líbrame la mano del impío. Ahí está. Versículo sigue hablando y dice: de la mano del perverso y violento. Esa palabra violento es muy significativa, porque la raíz del significado de esa palabra es la raíz, o es la palabra que se usa para hablar de levadura. O sea, que era una persona que estaba esparciendo daño por donde quiera que iba para contaminar. Ustedes saben que la levadura en la Biblia es usada como un símbolo de contaminación por lo general. Y acá parece ser que la idea de estas personas que estaban causando el daño, que eran violentos, que eran perversos, que eran impíos, dice la Biblia, eran personas que estaban como fermentando a su alrededor contra David. Por eso es importante notar esto, porque a veces las adversidades nos vienen por causa de personas que se oponen. Algunos de ustedes que me oye tal vez entiendan muy bien esto, hermanos, porque tal vez están trabajando en un lugar donde es hostil, donde es un conflicto diario, porque estás debajo de personas o con personas en la labor, en tu centro de labores, donde no temen, donde no respetan a Dios. Esto no es la única ocasión que encontramos que las adversidades vinieron en este caso a David, pero también a otras personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, dice él, hablando del Evangelio, dice: se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Y si tú lees el contexto, Pablo pide que oren por él, porque esto le causaba problemas, le causaba dificultades, le causaba adversidades en su vida. En otro pasaje, él va a hablarle a Timoteo en su última carta, una advertencia de algo que él vivió y experimentó, parece ser con dolor, los últimos días de su vida. Dice: Alejandro el herrero me ha causado muchos males, y el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Y es posible, hermanos, que nosotros vivamos en un mundo donde diariamente tenemos que luchar, donde quizás es una batalla, hasta una tentación, cuando ustedes van a trabajar. Cuando ustedes, muchachos, ustedes tienen que estudiar, aunque sea por las redes, y de ver de profesores que de repente se están oponiendo continuamente. Y esto causa adversidad.
causa un malestar en nosotros, a tal punto que nos quita la paz, puede quitarnos el gozo. Así que muchos de los problemas que nosotros tenemos se debe a personas que se oponen, En el caso de David tuvo gente así. Segunda razón, debido a debilidades corporales. Por favor, miren el versículo 9. Hay algo muy particular que David va a escribir acá. Dice así: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Hermanos, una de las causas que causa falta de paz, adversidad en nosotros, dificultades, es el envejecimiento. Son enfermedades, son problemas físicos. Y quiero ser muy puntual en esta noche, hermanos, porque sé que algunos de ustedes, probablemente por causa de este virus, van a tener una temprana jubilación. Se está tratando de ver en el gobierno que ya no sean los 65 años, sino hasta los 60, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ya no pueda volver. Y hay un cambio brusco en sus vidas, de por muchos años estar acostumbrado a la labor, y por causa de este virus ya no se puede. Y viene un tema a nuestra mente, la incertidumbre: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo será el futuro? Debido a nuestra debilidad corporal. ¿Saben qué aprendo de esto, hermanos? Cuando David dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, tenía miedo. Tenía miedo de qué va a ser los últimos días de su vida, cómo se va a sostener, qué va a pasar en medio de todo este tiempo que él estaba viviendo, muy particularmente de adversidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Y parece ser que aquí podemos ver su muy notable humanidad. Y yo quiero decirte algo, hermano: las adversidades nos vienen simplemente porque somos humanos. A veces uno piensa, no, los predicadores, los pastores, los misioneros, ellos no van a sufrir de nada. No, antes que ser maestro y pastor de jóvenes, soy humano y también puedo enfermar de este virus. Pero las adversidades vienen muchas veces por causa de esto. En la Biblia, el apóstol Pablo dice muy claro en 2 Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice 2 Corintios 4, 7 al 10. Es decir, nuestro cuerpo es comparado como vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todos, no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. La verdad es que nosotros somos humanos y por eso sufrimos adversidades. En otro pasaje, el mismo 2 Corintios 4, dice, por tanto, dice, no desmayamos, es decir, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuándo una persona puede desanimarse en la adversidad? Porque acá dice, no desmayamos, cuando se desgasta físicamente. Podemos hablar de muchas enfermedades. ¿Qué tal el mismo virus hoy? Y esto puede ser un tema de adversidad en nosotros. Hubieron personajes que atravesaron tiempos así: Epafrodito, el mismo Timoteo, Elías, problemas físicos, ¿no? El rey Usías, una enfermedad que humanamente era incurable, Dios tuvo que intervenir para curar su vida. Las adversidades suceden por estas razones. Tercera razón, las adversidades vienen debido a cercanos desleales. Basta con ver el capítulo 71, versículo 10 al 13, para ver algo que David va a describir de personas que no son extrañas, sino son personas que estuvieron con él, pero ahora se volvieron contra él. Una cosa es personas opositoras que él no conoce, que son ajenas a su vida, pero otra cosa son personas que eran íntimas con él y que ahora le dieron la espalda. Miren el versículo 10, porque mis enemigos hablan de mí. Los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados y perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Y qué triste notar que en el contexto de este salmo, uno de esas personas que estaba con él era su propio hijo. En la Biblia tú puedes ver personajes
que pasaron por tiempos de deslealtad y afectó su corazón porque eran humanos. El apóstol Pablo, cuando le escribe la primera carta a Timoteo, él le dice que debe mantener la fe y la buena conciencia, en 1 Timoteo 1:20, ahí está. Y le dice que por desechar esta buena conciencia y fe, algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Personas que al parecer estaban con Pablo, hicieron el ministerio con Pablo, fueron compañeros probablemente de él, pero que ahora estaban oponiéndose, no solo a él, sino a la obra de Dios. Y a veces las adversidades vienen por personas así, que un día estuvieron con nosotros, que hoy pueden hasta causar problemas. Los abogados, por ejemplo, cuando hablan de los divorcios, de personas que en un tiempo se prometieron amor hasta eterno, ¿no? Amor hasta a costa de todo. Y es interesante ver que los abogados dicen que no hay escena más agria de lo que se ve en las cortes con respecto a los divorcios. Personas, como te digo, que se amaban en un principio y que ahora se han vuelto enemigos entre sí solo por el odio que se tienen y que ahora ya no se pueden pasar, ¿no? Así que a veces las dificultades, las adversidades en la vida vienen debido a personas desleales. El rey David atravesó un tiempo anterior con la rebelión de su propio hijo Absalón, quien había muerto ya, porque él juntó mucha gente, y dentro de esa mucha gente hasta llegó a juntar un consejero íntimo de David. Y este es un salmo que después trasladamos a la vida de Judas Iscariote, quien fue también uno de los 12, pero traicionó a Jesús con un beso, entregándole por 30 monedas de plata. Y en Salmo 55:12 dice: porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y dice acá: no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Fue alguien que David conocía. Y en estos tiempos de este salmo escrito, su hijo, ¿no? Y otros más. Pero también las adversidades vienen debido a la soberanía de Dios. Esto que vamos a leer, para mí fue algo duro de aceptar, hermanos. Porque una cosa es conocerlo en nuestra mente. Una cosa es saber. Pero esto es algo que necesitamos reconocer hoy. Miren conmigo el versículo 19 y 20. En 19 dice: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Lo vuelvo a repetir. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males. ¿Quién le hizo ver angustias y males a David? Dios. Pero después dice: volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Esto es algo que cuesta en nuestra mente reconocer. ¿Quién crea la adversidad? A veces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos tiempos dolorosos? Según la experiencia del salmista, es porque Dios está detrás de ella. Debido a que Dios no solo lo permite. A veces decimos: Dios es soberano y lo permite, sí. Pero acá dice que Dios la envía. Eso es otra cosa. Que Dios la genera. Por ejemplo, Salmo 119, 75. David llegó a decir: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cómo es eso? ¿Por qué Dios haría eso? Porque Dios es bueno. Y como un padre que corrige, instruye, entrena a su hijo, no solo brindándole buenas cosas, sino a veces haciéndole pasar por malas cosas para que su corazón pueda fortalecerse, crecer, madurar. Así hace Dios con nosotros.
Pero en esa aflicción Dios es fiel. Dios aflige con fidelidad, no para destruirnos, sino para hacernos bien, dice Deuteronomio capítulo 8, para la postre hacerte bien. Deuteronomio 32, 10 al 12 dice, lo trajo alrededor. Observen bien este pasaje porque aquí vas a ver una comparación, una metáfora muy, pero muy marcante en nuestra vida. Debe quedar en nuestra mente esto. Lo instruyó, dice Dios, a Israel. Lo guardó como a la niña de su ojo. Y ahora va a compararlo. ¿Cómo? Como el águila que excita su nidada. Revolotea, dice ahí, sobre sus pollos. Extiende sus alas. Los toma. Los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Cómo compara la adversidad que Israel padeció como un águila que excita su nidada? Cuando el águila tiene polluelos, que lo pone en la parte más alta, siempre el águila pone en los peñascos altos, las cumbres altas, su nido, porque es el lugar seguro. La manera que la madre águila tiene para enseñar a sus polluelos a volar, no es solo dándoles de comer, hermanos. No es solo dándoles la protección del lugar y el bienestar que ellos necesitan. Llega un momento donde las águilas o los polluelos ya no pueden seguir en el nido, por un sentido lógico que han crecido. Pero como ellos se han conformado al nido, como que ellos se han acostumbrado al nido por un sentido de seguridad, y el águila mamá empieza, dice acá, según Deuteronomio 32, a excitar la nidada. Y claro, los polluelos no entienden. Y luego empieza, dice, a revolotear sobre sus pollos. Es decir, literalmente los empieza a arrojar para que se caigan. Y claro, al caer, ellos empiezan a agitar sus alas y con ese movimiento van aprendiendo a volar. De una manera brusca, podríamos decirlo. De una manera que si quizás lo vemos realmente en vivo y en directo, no podríamos comprender cómo una mamá podría hacer eso sobre sus críos. Pero después cuando van cayendo dice, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así Dios guió a Israel. ¿Cómo Dios nos guía a nosotros? Por medio de adversidades. ¿Cómo Dios nos enseña, por así decirlo, a volar? Por medio de la adversidad. ¿Cómo nos enseña a crecer en nuestra relación con Él? Por medio de la dificultad. Y quiero decirte algo muy especial por este tiempo que atravesamos. Dios quiere enseñarnos en medio de este tiempo. No podemos salir igual después de esta cuarentena, hermanos. Aunque ya van más de 40 días, ¿no? No puede ser que nuestra vida salga igual después de esta crisis. Si todavía Dios nos permite y nos da aliento de vida, es porque tiene un propósito para nosotros. Y la enfermedad no es un estorbo, sino una herramienta para fortalecer nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra madurez, para hacernos crecer. Tal vez nosotros lo veamos diferente y no entendemos, como esos polluelos. Pero quizás es la manera que Dios tiene para hacernos hoy desarrollar una vida más íntima con Dios, un tiempo de oración más estrecho con Él. Una vida más humilde quizás, porque todavía le faltan quizás cosas a nuestro carácter. Una vida más humilde para entender que debo dejar de quejar y simplemente agradecer. Y como esos polluelos no entienden tal vez, porque pensamos que todo esto nos cae encima mal, Dios lo quiere usar para bien. ¿Qué aprendo yo de Dios en la adversidad? ¿Qué aprendió David en esta adversidad muy especial en su vida? ¿Y qué es lo que él tenía que reconocer? En primer lugar, hermanos, admita su debilidad y confía en Dios. David se va a sentir acá vulnerable. Mira el versículo 7. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. La palabra prodigio habla de que da la impresión como que todos estaban viendo ahora qué haría. Y quiero decirte algo, el mundo está viendo hoy cómo nosotros como cristianos vamos a reaccionar. Lo que hemos enseñado por años. Hoy me veo confrontado, hermano, con todo esto. ¿Saben por qué? Porque he enseñado por años en confiar a Dios.
en descansar en Dios. Y soy confrontado en que ahora lo debo vivir de una manera más íntima, por medio del miedo y del peligro que todos tenemos este tiempo, por causa de esta pandemia. Porque ahora nos toca obedecer pese a que yo mismo no entiendo. Estos días escuchaba a un pastor que decía: me alegro de que esto sea algo muy especial en el mundo por primera vez, ¿no? Porque como pastor no sé qué aconsejar, decía él, pero nos lleva a Dios. David se sintió vulnerable, David se sentía inseguro. Por eso dice el versículo 1 y 2: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Tenía un sentido de inseguridad, ahora iba a dejar de confiar en él. Ahora ya no podía confiar en su ejército, ahora ya no podía confiar en los años de experiencia como rey que tenía, estaba al final de su carrera ya, por pasar el reino a su hijo Salomón. Hermanos, no sé si han notado, cada vez que uno enfrenta adversidad es como hacerlo por primera vez, ¿cierto? David se sentía inseguro y encima los años ya estaban encima, ya era un hombre mayor de edad. Tenía un sentido de vulnerabilidad y a veces es bueno entender, es bueno admitir, es bueno reconocer que somos frágiles humanamente. Como en otro pasaje David dice: sepa yo cuán frágil soy. No hay nada de malo en mostrar nuestra debilidad. Hermanos, a veces pensamos que si mostramos nuestro lado débil somos inmaduros, que no hemos crecido en la vida cristiana. No. Cuando lleguemos a estudiar el aguijón en la carne vas a darte cuenta que ese fue uno de los propósitos de Dios para el apóstol Pablo, hacerlo débil, para que Dios sea fuerte por medio de esa debilidad, para que Él deje de hacer las cosas con su propia fuerza humana, para que lo haga en el poder de Dios. Y David tuvo que entender esto, admitir su debilidad. Miren el versículo 11, ¿qué pensaba? Por tanto que hablaban esto, dice, diciendo: Dios lo ha desamparado. Se sentía hasta desamparado. Los problemas tienen la tendencia muchas veces de aislarnos, ¿lo sabían? Los problemas a veces nos llevan a refugiarnos en la soledad. Tal vez algunos se esté riendo en este momento, pero eso nos pasa, me pasa muy comúnmente, de no querer hablar con nadie. Pero David tenía que aprender que a pesar de los años que ya había vencido a Goliat, ya era rey, venció a los filisteos, le dio guerra y buena guerra. Era un hombre reconocido, grande en su reino, el gran rey de Israel. Ya no era el muchacho de los 17 años, el dulce cantor de Israel. Ahora era un hombre experimentado, pero llega un punto en su vida donde no sabía qué hacer. Da la impresión que llega, es como ver en este Salmos: ¿y ahora qué haré? Y tal vez Dios nos lleve a este punto en nuestra vida. ¿Y ahora qué hacemos con este problema de la pandemia? ¿Cuándo acabará? ¿Cómo será después de...? ¿Cómo llevaré un plato de comida a mi familia? Bueno, ahora tal vez necesitemos reconocer que necesitamos más de Dios. Admitir nuestra insuficiencia e incapacidad para solo confiar en el carácter pleno de Dios. Miren conmigo Salmo 71, versículo 21. Dice: aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. El carácter de Dios. Él entendió que Jehová es su roca. No era su roca. No solo fue en el pasado, sino lo era en ese presente. Y necesitamos nosotros echar mano de la persona de Dios, de confiar en el carácter de Dios. Te voy a decir por qué. Porque la pandemia ha cambiado el mundo entero, hermano. La manera como nos reunimos es por las redes ahora. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo refugio. Y eso a mí personalmente me da consuelo, fuerza, me da vigor de saber que Él no está sometido a las leyes del hombre o a las leyes bajo esta biosfera. Dios sigue siendo Dios.
Dios sigue estando en su templo, dice, calle delante de él toda la tierra. Su carácter es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios por eso. Pero debemos reconocer nuestras limitaciones. Nahum, un libro donde él habla mucho de adversidades, por juicios, por desobediencia de la nación de Israel, dice, Jehová es bueno y fortaleza o refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová los conoce. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Quiero que notes algo en este salmo, hermano, algo que no se debe pasar del carácter de Dios. Miren Salmo 71, versículo 2. Socórreme y líbrame, yo te dije al principio, en tu justicia. Marca esa palabra. Mira conmigo el versículo 15, por favor. Mi boca publicará, ¿qué cosa? Tu justicia. Mira conmigo el versículo 16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová. Haré memoria ¿de qué? De tu justicia. Márcalo, por favor. Mira el versículo 19. Y tu justicia, oh Dios, hasta el excelso. Mira conmigo el versículo 24. Mi lengua hablará también ¿de qué? De tu justicia. Todo el día. ¿Por qué está esto acá? Justicia, justicia, justicia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo primero que se pone en peligro del carácter de Dios es que Él no es justo. ¿Cierto? ¿No se nos cruza por la mente? 2 semanas más, y quizás eso implique más semanas. Dios no es justo. Parece ser. ¿No es la pregunta del ateo? Si realmente Dios existe, ¿cómo puede permitir esta situación? Si Dios es amor, ¿cómo es posible que sea tan injusto con la raza humana? Pero nosotros dejamos muy por sentado que Dios es un Dios de justicia, que su carácter no ha cambiado. Y aun cuando nosotros, en nuestro razonamiento limitado, no comprendamos, eso no nos puede llevar a cuestionar, sino a asentar nuestro corazón en confianza a un Dios que no cambia. Segunda cosa que debemos aprender, que veo que David aprendió: haga memoria de su bondad pasada. Mire, hermano, David dice así, el versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. O sea, él estaba ya muy al final de su vida, pero mira lo que dice el versículo 5, cómo fue los primeros años de su vida. Porque tú, oh Señor, versículo 5, Jehová, eres mi esperanza. Mira lo que dice, seguridad mía desde mi juventud. ¿Qué empezó a hacer David? Recordar su juventud. En ti he sido sustentado. ¿Desde dónde reconoce a Dios? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será mi alabanza. Mira conmigo el versículo 16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Versículo 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. ¿Vieron cómo él recuerda escena tras escena? ¿Cómo hace una memoria voluntaria de la bondad pasada de Dios? ¿Cómo empezó nuestra iglesia? Aquí, en la avenida Las Palmas, lote 3. El pastor siempre nos cuenta, ¿no? Era un terreno, parece ser no tan habitable, ¿no? Y poco a poco, cómo Dios fue proveyendo. ¿Hubieron problemas? Por supuesto que los hubieron. ¿Hubieron personas hostiles? También las hubieron. ¿Hubieron necesidades tremendas? Sí, claro que sí. Ese lugar tiene historia por una sola razón. Dios la escribió. Dios la escribió. Dios fue fiel. Dios es fiel. Dios será fiel por sostenerla. ¿Cómo empezó la escuela? Que lamentablemente el año pasado tuvo muchos problemas. ¿Quién la fundó? Y llamativo porque se llama La Roca. El fundamento de todo edificio en aquel tiempo. Hacer memoria de la bondad de Dios. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, aunque tenga una semana de creyente, usted puede hacer memoria de la bondad de Dios. Dios es bueno. Repase voluntariamente, júntense con sus hijos, hermanos.
casados, padres, hermanas, este tiempo, y escriban tal vez en una hoja qué ha hecho Dios por nosotros. Porque a veces magnificamos lo que está fuera de nuestras casas y nos da miedo. Claro que sí. Tal vez nuestro enfoque debe estar ahora en lo que Dios ya hizo y seguirá siendo porque es Dios. En sus promesas, en su proeza, en su brazo extendido, cómo nos salvó, cómo hizo que le conociéramos, cómo nos sacó de las garras del diablo para darnos vida eterna y darnos una esperanza más allá de lo que pueda pasarnos en esta tierra. Haga memoria voluntaria de Dios. Traiga a la mente lo que Dios es y lo que Dios ya ha hecho. Aun cuando parece que ahora no está haciendo nada, Dios sigue siendo Dios. Tercera cosa que veo, regocíjese y alábele por su persona. Atención, con un lapicero, todas las veces que veas en este salmo alabanza, 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 márcalo. No se te puede pasar. Cuando vi esto dije, es impresionante ver que en medio de la adversidad hay alabanza. Por si acaso, te voy diciendo que las adversidades son motivos para darle gracias a Dios. Y quiero decirte algo, aunque suene contradictorio estos días, debemos dar gracias a Dios por el coronavirus. Debemos llegar al punto de rendirnos y de agradecerle a Dios que nos permite atravesar este tiempo de adversidad, de prueba, de dificultad, de incomprensión, de confusión. Debemos darle gracias a Dios. Versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Debemos alabarle a Dios porque, miren conmigo el versículo más adelante, 8. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Ahí está, alabanza a Dios. ¿Vieron? Sea mi boca llena de alabanza todo el día, en lugar de dejarnos someter por los problemas que estamos viendo y que por cierto son reales hoy. Alabemos a Dios. Alábale. Busca un tiempo para hacerlo. Miren conmigo el versículo 18. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. O sea, hasta que cumpla tu propósito de enseñar a la siguiente generación. Hoy tenemos ese tiempo con nuestros hijos en casa. Ya no hay excusa de que no hay tiempo. De poder enseñarles la verdad de Dios. Ellos son nuestra siguiente generación. Más adelante, miren lo que dice el versículo 23. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Está hablando de una alabanza. Versículo, por ejemplo, el versículo 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Darle gracias por lo que estamos viviendo este tiempo. ¿Lo sabían? La alabanza no solo adora a Dios, hermanos, nos hace bien, no solo físicamente, sino espiritual y anímicamente. Nos afecta cuando podemos rendirnos y decir gracias a Dios por esta crisis, por esta adversidad. Gracias a Dios, porque sin duda alguna nos va a fortalecer, sin duda alguna si nos sometemos a Dios, Él va a cumplir su propósito. Como dice Pedro, después que hayamos sometido o hayamos sido sometidos a esa prueba, la prueba de nuestra fe, salgamos con el mismo Dios de gracia que nos sometió, esa misma gracia, ese mismo favor de Dios nos afirme, nos fortalezca, nos establezca, pero después que hayamos padecido un poco de tiempo. La palabra de Dios es muy clara. Jehová, dice el libro de los Salmos, Salmos 9, 9 al 10. Jehová será refugio del pobre. Será, esta palabra la puse de otro color acá, será. Porque nos habla de no solo lo que Dios es y fue en el pasado para este hombre David, sino para nosotros hoy. Será refugio del pobre.
Refugio, ¿para qué tiempo? Para el tiempo de la angustia. Y en ti confiarán todos los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Nunca desampara a aquellos que corren a Él en busca de refugio. Warren Wiersbe, un escritor, ¿no?, y pastor, él comenta que cuando Dios nos permite atravesar tiempos de dura adversidad en nuestra vida, Él dice que con una mano Él controla el tiempo. En una mano tiene el reloj, dice. Y sus ojos se fijan cuánto tiempo va a durar esa adversidad. Pero también sus ojos se dirigen a nosotros. Porque con la otra nos sostiene. En una mano mira cuánto tiempo durará toda esta pandemia. Pero con otra mano Él nos sostiene. Porque es refugio. Porque es refugio. Hermanos, cuando ustedes ven la Biblia, van a descubrir que tiempos de adversidad son tiempos de crecer. Son tiempos de madurar. Son tiempos de adorar. Son tiempos de agradecer. Miren, hermanos, lo que tiene que cambiar hoy no es el mundo afuera, para que nosotros gocemos. Lo que debe cambiar es nuestro corazón. Y eso es lo que creo Dios quiere hacer a través de este tiempo de pandemia. Hacernos crecer. No es una limitación, es una oportunidad para ser mejores, para ser más fuertes. ¿Cómo lo sé? Porque en este último versículo que vamos a ver, dice que aunque Dios en el versículo 20 le hizo ver muchos males y angustias, el versículo 21 dice, aumentarás mi grandeza. La palabra habla de aumentar su influencia, la magnitud de la influencia de David sobre otros. Y yo quiero ser bien claro, porque eso es el propósito de la prueba, de la adversidad. De que Dios, a través de purificarnos por medio de esta situación, nos haga más influyentes a otros. No sé cómo. Por eso es Dios. Y podemos confiarle a Él, aún este tiempo. Amigo que nos escuchas, seamos claros. Este es un tiempo donde tú puedes ver muertes diarias. Este es un tiempo donde vas a ver que la gente llora porque su esperanza solo está hasta la muerte. Pero Cristo vino para darnos una vida más allá de esta vida. Si Cristo no viene antes, todos vamos a morir. Es parte de ser humanos, como dice la Escritura. Pero también Dios entregó a su Hijo porque sabía que en nuestra humanidad e imperfecta vida humana le hemos fallado y usted le ha ofendido a Dios. Pero Dios le amó y le entregó a su Hijo por usted, por mí, por todos los que existimos hasta el día y los que existieron antes y los que existirán si Él no viene antes. Resucitó, venció la muerte con poder. Y su vida es una vida abundante. Es una vida más allá de lo que sus ojos pueden ver hoy. Pero usted necesita hacer algo. Usted necesita correr a ese refugio. El único refugio hoy para cualquier adversidad, para cualquier situación, se llama Jesús. El único lugar hoy donde usted puede ir para tener vida y esperanza eterna se llama Jesucristo. Solo por la fe. Cristo ya murió y resucitó. Ahora, ¿qué va a hacer usted con Cristo? Si usted cree en Él, tendrá el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Pero si le rechaza, la Biblia dice que la condenación no se tarda. No sea tonto, entréguele su vida a Cristo. Amada iglesia, Jehová es refugio, no fue. Y David en el tiempo pasado dice, será para nosotros hoy. Jesucristo es nuestro refugio y podemos confiar en Él. Crezcamos que Dios use esta adversidad para que de nuestro corazón
podamos adorarle más a Dios, para que podamos ejercer una mejor influencia para su gloria y honra. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes.